Buenas noches, amigos. Hoy tendremos como invitado para conversar al profesor Jonathan Benavides, politólogo, docente, investigador. Ha trabajado el tema Ucrania y Rusia en diferentes artículos, investigaciones, que es un tema que justamente está acaparando los titulares y la atención nacional e internacional por las implicaciones geopolíticas que pueda tener y desde el punto de vista también energético. Pero parece que olvidamos a veces que es un conflicto histórico y sobre eso vamos a conversar. Jonathan, todas estas semanas uno lo que escucha es una posible guerra entre Ucrania y Rusia, una invasión rusa, pero permanentemente lo que uno está escuchando es guerra, guerra, guerra y un impacto geopolítico de esa guerra. Tú eres un estudioso del tema, escribes sobre el tema, das clases sobre el tema y has venido siguiendo este conflicto de cerca. Yo sin ser experta, pero al final todos los historiadores sabemos que esto es un conflicto histórico de larga data y que tiene que ver con la geopolítica y la manera de asegurar su territorio Rusia. Es así. Si nos remontamos al origen del conflicto, tenemos que irnos hasta el año 822 antes de Cristo, después de Cristo, que es cuando nace lo que hoy conocemos como la cultura y la identidad rusa, con el surgimiento del Kievan Rus, o el Rus de Kiev. Y fíjate, estamos hablando de Kiev, la capital de Ucrania. Es allí donde nace ese concepto, porque fue el primer gran principado, el primer gran reino que logró aglutinar a toda esa población eslava que hoy por hoy se llama Rusia, y que eran distintos principados y ducados, como el de Novgorod, Vladimir, Suzdal, etcétera, etcétera. Todos bajo el cetro que se concentraba en la ciudad de Kiev. Ese Kievan Rus existió hasta el siglo XIII después de Cristo. O sea, estamos hablando casi 500 años de existencia, cuando los mongoles invaden lo que hoy es el territorio ruso y llegan a mantener bajo control a todos estos principados como una especie de vasallaje. Situación que culmina es en el siglo XVI con la llegada al trono y el surgimiento de el ahora más importante de esos principados, que fue el Principado de Moscovia, bajo la corona del Gran Duque y luego zar de todas las Rusias, Iván IV, que con la historia ha conocido como Iván el Terrible, quien es el definitivo vencedor de los mongoles y de los tártaros y el gran primer expansor del imperio. Creando lo que a posteriori iba a ser el Imperio Ruso, ya con Pedro el Grande en el zarato que se instituye a partir de finales del siglo XVII. En esta expansión, por supuesto, el Moscú, ya como principal, como el mayor de los principados, buscó, por supuesto, el controlar el origen de su gentilicio, de su cultura, de su historia, que fue Kiev. Controlar su territorio, además. Así es. El que se encontraba bajo posesión en ese momento de un reino que había surgido, que era la mancomunidad polaco-lituana, de una Polonia que no es la Polonia actual, sino más lo que son los lituanos de hoy que los polacos. Y que además, como era una monarquía electiva, llegó a estar bajo el dominio de la misma familia real sueca, la familia Vasa, que había llegado allí para dominar y controlar ese territorio, porque siempre mantuvo una enemistad histórica con lo que era Rusia, por el control de la salida del Mar Báltico. Hasta ahora estamos hablando de que históricamente ha habido una intención de expansión y de protección de sus propios territorios. Claro, porque... El dominio geopolítico. ¿Por qué? Porque desde ese mismo surgimiento de conciencia nacional de Rusia como tal, de los rusos, esa cultura desde el siglo IX después de Cristo en adelante, los rusos han tenido amenazas ciertas y reales
a su alrededor. Han sido invadidos por los mongoles, fueron invadidos por los tártaros, por los suecos, por los livonios, por los polacos lituanos, por los caballeros teutónicos, posteriormente su alemanes. propia estructura geográfica facilita eso. Por supuesto, porque son grandes extensiones, grandes llanuras, grandes extensiones de tierra que permiten el movimiento de humanos, Por eso bien sea migraciones normales o de invasiones militares. Pues. Por eso es que tienen que tener los territorios adyacentes controlados, Así bien es. controlados. Y eso se traslada al día de hoy porque fue una tradición que se mantuvo en la época imperial, en la época soviética, y luego, bueno, después del derrumbe de la Unión Soviética, de la desintegración de la Unión Soviética en el año 91, en la Rusia actual, la Federación de Rusia que conocemos hoy, que quedó como heredera de esa Unión Soviética en el escenario internacional. Por eso, supuesto, en la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, pues, que la asume Rusia, y el control de las armas nucleares que estaban repartidas en los 15 estados que conformaban la Unión Soviética. También parece que olvidamos cuál es la estructura mental de un hombre formado, como ha sido formado Putin, en un tablero estratégico, ¿no? Es así. De hecho, el hombre de la KGB, el ex hombre de la KGB, su cerebro es un tablero de ajedrez. Y es uno de los más grandes estrategas, nos guste o no nos guste, tenemos que reconocer que es uno de los más grandes estrategas políticos que existe actualmente en el mundo. Si es un conflicto histórico de tan larga data y que es una práctica para controlar y proteger su territorio, más que una visión en este caso expansionista, pudiéramos decir que no tiene solución, pero que tampoco termina en guerra. Claro, no tiene solución en el sentido que hay muchos intereses contrapuestos. Si bien Rusia, desde la desintegración de la Unión Soviética y particularmente desde el ascenso al poder de Vladimir Putin, ha venido consolidando una serie de alianzas con ese espacio postsoviético, con esas repúblicas que son al fin y al cabo sus fronteras, creando la Organización de Seguridad del Tratado de Seguridad Colectiva, la Unión Económica Euroasiática con algunos de estos estados, precisamente para eso, para garantizarse estados aliados en las fronteras y evitar problemas con estos estados tapón con cualquier otro tipo de amenaza que pueda surgir. Tapón, exactamente. Sí, esa es la figura. Claro, y eso es un concepto que viene desde los tiempos de las teorías geopolíticas de Mackinder a finales del siglo XIX, que se intentó hacer en la época de la Primera Guerra Mundial y fracasó. Claro, pero más allá de los ruidos exagerados o no, que hablan de un posible conflicto bélico de manera inminente, y la posición de la OTAN y los Estados Unidos y las respuestas de Rusia, tenemos una situación en Ucrania realmente difícil. Y entiendo que en los territorios hay milicias armadas. Sí, ciertamente, pero existen milicias armadas porque hay un conflicto civil a lo interno de Ucrania que surge en el año 2014, pero que tiene antecedentes en el año 1991. Wow. ¿Qué ocurre? Cuando se desintegra la Unión Soviética, Ucrania, ya la República de Ucrania, independiente de la Unión Soviética, promulga una nueva constitución en el año 1992. En esa constitución se le otorgaba autonomía política y administrativa al oriente ucraniano y a la península de Crimea. No por casualidad, sino por una realidad. Todo el oriente ucraniano, el sur ucraniano y la península de Crimea tienen una altísima población étnicamente rusa, que son rusos étnicos y hablan incluso el idioma ruso como idioma materno. Por esa realidad se le permite ese nivel de autonomía política y administrativa en la Constitución del 92. Claro, lo que ocurre es que quien asume la presidencia de Ucrania en ese momento fue Kuchma, que Kuchma era el secretario general del Politburó del Partido Comunista de la República Ucraniana y miembro del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces había una afinidad igual con Moscú en la época Yeltsin. Pero Kuchma sale del poder a inicios de los años 2000 y surgen entonces los movimientos nacionalistas ucranianos que comienzan a llevar al poder a todos los que han sido presidentes de Ucrania desde el año 2000 en adelante. En esta época, por esos movimientos nacionalistas,
se reforma la Constitución y se le anula, se le elimina la autonomía que tenían estas regiones. Los movimientos nacionalistas están apareciendo por contraste En con todo la el mundo. globalización en todo el mundo. En todo el mundo, O es sea, es una impresionante. situación generalizada. Así es, así como también hay olas de neosocialismo o neocomunismo, estamos viendo también un fenómeno bastante alarmante, tan alarmante como el del neocomunismo, con el neonacionalismo, porque incluso estos neonacionalistas están cayendo en tendencias hasta neonazis. Hemos visto neonazis en la propia Alemania, donde desde el año 1945 está prohibido cualquier manifestación o símbolo del nazismo. El conflicto en este momento, además de histórico, que ya lo he explicado en un paso rasante y veloz que te hice hacer, que no es lo más ortodoxo, pero bueno, Pero estamos en ilustrativo, televisión, pero es ilustrativo. Es además étnico, religioso, geopolítico. Sí, ciertamente. Religioso en el sentido que tenemos que apreciar que hay dos visiones totalmente distintas de la religión. Porque si bien todos son cristianos, hay unos que son cristianos católicos y otros que son cristianos ortodoxos, que están enfrentados desde los tiempos del cisma de Oriente y desde la invasión a Constantinopla en una de las últimas cruzadas. Que ese es básicamente el punto de partida de la desconfianza de los rusos hacia Occidente. Porque los rusos ni siquiera le prestaron atención al cisma de Oriente del 1054. Ellos, su problema con Occidente siempre ha sido la invasión de la última cruzada a Constantinopla, que saqueó Constantinopla. Y de allí, a partir de ese momento, es que los rusos se han encerrado en su visión ortodoxa de la religión y manteniendo total desconfianza para todo lo que sea Occidente, que ellos encierran en un solo bloque tanto a católicos como protestantes. Y bueno, porque además han sido los reinos que, bueno, en los últimos 200 años han invadido en 3 oportunidades a Rusia. ¿Tú Y ves de allí viene también esa desconfianza. cómo ves la solución al conflicto si la hubiese? Mira, la única solución que puede haber en estos momentos al conflicto es el diálogo entre las partes. Y cuando te hablo del diálogo entre las partes, si bien el rol de la OTAN es fundamental acá, porque es un Eso te iba a conglomerado. preguntar, ¿cuál es el rol Sí, concreto de la OTAN? Porque es un conglomerado de estados que mantienen una alianza estratégica y militar de defensa mutua. Pero no hay que obviar lo evidente. Y es que la OTAN básicamente es los Estados Unidos. Te iba a preguntar cuál es el papel de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos siendo la cabeza de esta alianza y siendo, bueno, además la cabeza de lo que es la política internacional. Es un conflicto geopolítico, están enfrentados dos grandes imperios. Hay potencias emergentes, pero no podemos descartar que Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante en la arena internacional. Estados Unidos vuelve otra vez después de que pensamos que en los últimos 30 años aquello había desaparecido, vuelve a enfrentarse a Rusia, a una Rusia que busca, con el liderazgo de Vladimir Putin, recuperar un espacio de preponderancia de potencia, de gran potencia internacional, donde pueda dictar la agenda de la política internacional. Y vuelven a enfrentarse entonces estos dos como lo hacían hace 50, 60 años en la Guerra Fría. Claro, el escenario no es el mismo, aquí no hay un conflicto ideológico, aquí hay un conflicto de intereses geopolíticos por parte de Rusia, de su seguridad interna y la integridad territorial, porque al fin y al cabo vuelven a estar sobre la mesa en la agenda internacional los temas duros como el de la soberanía de los estados. Por eso es que empezamos la conversación hablando de que era un conflicto histórico. Es así. Porque cuando uno entiende cómo son las evoluciones de los países, de los estados, de los imperios y la fragmentación de los mismos, Así es. y entiende también los propios conflictos internos, étnicos, religiosos, y cómo históricamente han sido expansivos, pero también han tenido como práctica el protegerse con los estados tapón que tú dices. Así es. Y conoces que es un territorio amplio de llanuras que, bueno, no es muy fácil proteger, también entiendes lo que está pasando ahora. Y uno nunca puede olvidar que los imperios son los imperios. Así es. Estados Unidos es el imperio, Rusia es el imperio. Y tienes a China y tienes a la India. Claro, y es que incluso hay tienes a Japón. Sí, bueno, y Japón nunca se puede olvidar. Exacto, tienes a Japón. Entonces tienes una región muy complicada. Y además que, fíjate que
en las relaciones internacionales y en la historia hay un refrán que implica a Rusia y Ucrania, que es sumamente acertado y siempre se ha resaltado, que es que Rusia sin Ucrania es una potencia, pero Rusia con Ucrania es un imperio. Claro, pero eso nos lleva a decir, bueno, ellos se están protegiendo, pero la protección no le da derecho a invadir un estado vecino. Pero no ha ocurrido invasión Exacto, aún. pero por eso estábamos también hablando de que las noticias hablan de guerra, de invasión, de conflicto inminente. A lo mejor tú y yo estamos haciendo esta conversación y estamos grabando este programa. Y está ya la guerra en este momento. ¿Es posible? Mira, posible es, lo que no es probable. ¿Por qué no es probable? Mira, no es probable porque al fin y al cabo, en primer lugar, Rusia y Estados Unidos son dos actores racionales dentro de las relaciones internacionales. Han vivido crisis más agudas que esta, porque las crisis, por ejemplo, de 1948 con el bloqueo de Stalin a Berlín, la crisis del muro de Berlín, la crisis de la invasión a Hungría, la crisis de la invasión a Checoslovaquia, la crisis de los misiles y la crisis de 1983, fueron momentos más determinantes como para que la humanidad se viera enfrentada de verdad a un conflicto armado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia de ese entonces. Hoy no. Hoy sí hay una situación delicada en la frontera ucraniana, pero digamos, los grandes avances que ha habido en la diplomacia entre ambos estados y la comunicación permanente que ha habido entre Moscú y Washington desde los tiempos soviéticos, nos permiten decir que ellos no van a entrar a guerra. Pero esto afecta a otros mercados, el mercado energético, por ejemplo. Puede afectar el mercado energético, por supuesto, además porque Rusia es uno de los grandes productores de petróleo en el mundo. Y además porque es el principal proveedor de gas a Europa, a la Europa occidental. Alemania. Y no solamente te concentras en Alemania, es toda Europa, porque hasta España recibe gas ruso. Por eso ha estado subiendo tanto la energía. Exactamente, bueno, el barril de petróleo ya va por $90. Claro, por eso estamos hablando de que no va a estallar una guerra, probablemente. Pero no estalla por la racionalidad de los actores. Claro, pero está impactando desde el punto de vista geopolítico a otras situaciones como los mercados energéticos, los mercados de negocios, incluso el mercado bancario. La incertidumbre está generando alza. Bueno, pero es que... Y protección. Porque, pero es que las relaciones... Eso acercaría a Estados Unidos a Venezuela, por ejemplo, por el petróleo. Lo que pasa es que Estados Unidos realmente ya no depende del petróleo extranjero. Sí, tiene abastecimiento, sí, pero... Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de hace 50 años. Estados Unidos ya es autosuficiente en cuanto al petróleo. Estados Unidos, es el principal productor de petróleo hoy en el mundo. Sí. Lo que pasa es que no lo exporta, no lo vende, lo reserva. Almacena. Porque lo tiene en reserva. Preparado para un conflicto, tal vez. Claro, porque, o para lo que sea. Así como Rusia protege su integridad territorial frente a cualquier amenaza, Estados Unidos protege su independencia energética guardando y almacenando. Por eso estamos hablando de un conflicto entre potencias. Es un conflicto entre potencias por intereses particulares. Claro. Y estos intereses particulares, bueno, en Rusia es el de su integridad, su integridad territorial, su seguridad. Pero hoy en día ningún país puede invadir a otro país. No lo puede hacer Estados Unidos. Lo que pasa es que hay otras maneras de invasión. Sí, control. Hay otras maneras de invasión. Control territorial, control de energético, control de los alimentos, control de los pasos, control. Así como ya las guerras tampoco son como las conocíamos. Claro. Ahora existe la guerra híbrida. Claro, nadie te va a poner un tanque. Así, bueno, puedes ponerlo. Pero... es un poco más difícil. Claro, pero frente a una situación entre potencias... ¿Estamos en una guerra híbrida? Estamos en una guerra híbrida, eso sí es indudable. Bueno, entonces estamos en una guerra. Estamos en una guerra, sí, pero no en una convencional, guerra... No en una guerra convencional, no en un conflicto armado como el que hemos estado acostumbrados. Pero cuando se habla de que hay milicias armadas en el territorio... Sí, ciertamente, porque por el conflicto civil interno que te comentaba. Entonces hay una población civil que está sufriendo. Porque al final nosotros lo podemos analizar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista del impacto económico, del impacto en las energías. Pero nunca nadie toma en cuenta a la gente que sufre
en todo conflicto la gente no es tomada en cuenta. La población civil que todos los días tiene que ir al colegio, tiene que ir al mercado, tiene que intentar hacer una vida normal. Porque al final el mundo es mucho más que geopolítica, negocios y historia. Somos parte de... Es así, somos los seres humanos viviendo el día a día. Exactamente. Y los seres humanos que en ese día a día, en esas zonas en conflicto, van perdiendo familiares, van perdiendo sus hogares, van perdiendo enseres, van perdiendo incluso la posibilidad de una vida normal porque ya no van al colegio, porque el colegio lo destruyó una bomba. Y están las migraciones forzadas, y están los refugiados que le ponen mayor impacto y mayor presión a la economía de los países vecinos. Es así, y en particular cuando los países vecinos son como lo que está ocurriendo en Europa, los países ricos de la Unión Europea. En este conflicto de Rusia y Ucrania, ¿cuáles países de la región o cuáles países de Europa están recibiendo un mayor impacto quizás por refugiados? Bueno, Alemania es uno de los que se ha visto más afectado al respecto, porque además Alemania está recibiendo dos grandes oleadas de refugiados. Ha recibido las oleadas de refugiados del conflicto en Siria, porque grandes masas humanas que se han movido hacia Europa y en su mayoría han ido a Alemania, y de este conflicto en Ucrania también muchos ucranianos han migrado a través de diversas fronteras, en ocasiones hasta caminando, para llegar hasta Alemania. O lógicamente, porque Alemania... ¿Cómo es vista Alemania hoy por hoy? Como un estado de bienestar, claro. No, y la gran cabeza de la Unión Europea. Pero para la gente común es un estado de bienestar. Voy a estar protegido, voy a tener lo básico, alimentos, salud y seguridad. Potencialidad de fuentes de empleo y para poder salir y responderle a los míos. Pero sí, Alemania es básicamente el que ha recibido la mayor cantidad de migrantes en este momento. ¿Cómo ves el conflicto en las próximas semanas? Mira, hay una escalada. De hecho, la escalada la estamos viendo desde el mes de diciembre con la presión que Rusia ha ejercido a nivel diplomático, con todas estas exigencias que le ha hecho a la OTAN. Sin embargo, tenemos muestras como lo que ocurrió recientemente con la entrevista del presidente francés con Vladimir Putin en Moscú, donde no se llegó a nada, pero al menos... Conversaron, se vieron. No, y el propio Vladimir Putin en declaraciones inmediatamente posterior a la reunión dijo que, bueno, habían algunas ideas interesantes del presidente francés. Ya eso nos deja una puerta abierta para que las negociaciones continúen. Rusia tiene una tradición de cómo gobernar. Tiene una tradición diplomática de los mensajes que envió o no. Es así. Bueno, una gran escuela diplomática. Exactamente. Porque la escuela diplomática rusa no es de ahora, no es del tiempo soviético. A veces no es lo que se dice o lo que no se dice, sino el mismo simbolismo de la reunión, cómo se hace la reunión, cuál es la cercanía, incluso el tipo de mesa en la que se encuentra. Es así, bueno, aquella mesa ovalada enorme que separaba a Macron y a Putin decía mucho, ¿no? Exactamente. A las mesas chiquitas de negociación. Exacto. O a la larga negra cuando fue el Zoom con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es así. Entonces, son las sutilezas de la diplomacia. Claro, porque va más allá del lenguaje hablado o escrito, va también el lenguaje corporal y el lenguaje visual. Y el simbólico, los mensajes. Es así. Pero yo sí creo que, bueno, las conversaciones van a seguir avanzando. Este conflicto va a continuar, es a través de dimes y diretes y del diálogo, porque no solamente hay diálogo, sino también dimes y diretes que a veces no tienen respuesta, pero poco a poco va a bajar un poco la tensión. Además, porque recuerda que cuando hay una amenaza, la amenaza tiene que ser creíble. Sí. Y la amenaza deja de ser creíble cuando, si yo movilizo tantas tropas, pasa el tiempo y no las utilizo. Sí, es como la historia del lobo. Así es. Entonces, bueno, si pasan y pasan los meses, llegará el momento en el cual las tropas tendrán que retirarse, porque la amenaza va a dejar de ser creíble y no va a continuar ejerciendo la suficiente influencia para sentar a las partes a negociar. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Ha sido una grata conversación. Te obligué prácticamente a hacer un resumen de muchísimos siglos en 30 minutos. Pero bueno, es televisión, es permitirle a la gente tener una aproximación
a un conflicto que para muchos termina en una guerra inminentemente, ya. Sí. Y sobre todo que la gente tenga conocimiento de especialistas, de estudiosos que como tú han hecho ese trabajo previo y que puede hablar con propiedad de algo que la mayoría desconocemos o que solo podemos tener una perspectiva histórica tal vez, pero no del análisis profundo que tú has hecho en 30 minutos. No, y yo complacido de verdad en poder ayudar un poco a dilucidar el tema en estos minutos. Muchísimas gracias. Seguramente en las próximas semanas, de acuerdo a cómo evoluciona el tema geopolítico y la situación de conflicto, pues te invitamos nuevamente a que converses conmigo y le brindemos a los televidentes un poco de tu conocimiento sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Gracias amigos y será hasta la próxima semana.